¿Cómo están, estimados padres de familia y queridos niños? Nuevamente, las profes de los séptimos años de la vespertina les queremos dar un cordial saludo y a la vez informarles cómo deben realizar el segundo proyecto, el que estamos trabajando en el transcurso de esta semana y de la semana que viene. Como ustedes podrán observar en la portada y como ya habrán trabajado cada uno con sus maestras, pues estamos trabajando sobre la historieta, ¿sí? Entonces, para ello nos vamos eh, a basar, a fundamentar sobre todo en las asignaturas de lengua, de sociales, de educación cultural y artística, pero no debemos dejar a un lado las otras asignaturas como matemática, naturales y educación física, ya que por eso este trabajo es interdisciplinario, porque se integran todas las asignaturas para poder trabajar y desarrollar las destrezas en nuestros estudiantes. En este segundo proyecto interdisciplinario que lo vamos a trabajar o lo estamos trabajando desde el 29 de noviembre al 10 de diciembre, el tema será historieta de las mujeres representativas del siglo XXI, rescatando la cultura de paz y convivencia armónica. Tomando en cuenta, como les decíamos, que hay que fundamentarse sobre todo en las asignaturas de lengua, sociales y educación cultural y artística. ¿Qué proceso vamos a seguir para realizar este proyecto interdisciplinario? Lo primero que deben hacer los niños es prestar mucha atención a la explicación de cada una de las docentes tutoras. ¿Por qué? Porque a lo largo de estas 2 semanas, las profes vamos dando las diferentes indicaciones en las clases, vamos escuchando preguntas, vamos disipando las interrogantes, las inquietudes que tengan los niños y los padres de familia. Obviamente respetando los horarios de atención para cada uno de ustedes. En segundo lugar, vamos a realizar las actividades de cada asignatura y enviar diariamente de acuerdo a los horarios. Aquí hay que tomar en cuenta que todas las asignaturas se siguen trabajando de manera normal, de manera continua. Solamente cuando las profes tenemos que asistir a la institución, se deja como sesión asincrónica en donde los niños trabajan responsablemente ingresando al blog de séptimos y revisando la guía del estudiante y la pestañita de recursos para poder encontrar ahí todo lo que deben realizar. Solamente ahí cambiamos de horario. Caso contrario, los horarios son como cada una de las profes les hemos enviado y eso lo debemos respetar. En tercer lugar, para poder realizar este proyecto interdisciplinario, deben revisar todo lo relacionado con las historietas. Recordemos que el día lunes ya trabajamos en esta temática y vimos pues que hay elementos como viñetas, globos, diálogos, onomatopeyas, los gráficos que deben traer estas historietas, pero no debemos hacer historietas de dibujos, no debemos hacer historietas de algún animal divertido o de algún muñeco animado. Esta vez la historieta que la van a trabajar, como dice la temática, es de una mujer importante de nuestro país. Para ello, pues, deberá incluir temas como la biografía de estas mujeres representativas. ¿Qué es la biografía? Es en donde tenemos nombres, apellidos, en donde tenemos la ciudad donde nació, la fecha en que nació, quizá en dónde se educó, quiénes fueron sus familiares, en dónde realizaron sus estudios, cuáles fueron sus principales obras o por aquellas ideas que se les conoce a estas mujeres representativas del Ecuador. Además, también hay que poner medidas de prevención y cuidado contra las sustancias psicotrópicas y estupefacientes, no denominando exactamente que los nombres de estas sustancias, sino algo como para cuidar nuestra salud. ¿Cómo harían estas mujeres representativas para cuidar, para prevenir algún tipo de estas sustancias?
¿sí? También nos vamos a fundamentar en los retratos escritos y gráficos de las mujeres representativas, que lo vamos a trabajar en las actividades de educación cultural y artística. Como les decíamos también, aquí interviene educación física con las reglas para ejecutar juegos tradicionales y matemática con la multiplicación y división de fracciones, que tienen un poquito menos de relación, pero que también están inmersas en este proyecto interdisciplinario. Además, los chicos deben tomar muy en cuenta que esta historieta debe estar encaminada a la convivencia armónica y pacífica. Es decir, estas mujeres representativas de nuestro país, ¿cómo harían para, a pesar de elevar su voz de protesta, a pesar de ese liderazgo que ejercían sobre muchas personas, cómo harían ellas para vivir una convivencia armónica? Para, a pesar de esas protestas, hacerlo de manera pacífica. ¿Cómo lo harían? Entonces ahí vamos a ver esa creatividad, tanto de los niños como de los papás, porque sabemos que muchos de los representantes les ayudan y están pendientes de cómo van avanzando y cómo van trabajando cada uno de sus niños. En sexto lugar, vamos a organizar las actividades durante estas 2 semanas para entregar el producto final el 10 de diciembre, de manera puntual y obligatoria. Recordemos que a medida que van avanzando los días y que los niños no van entregando, son tareas que se van acumulando y que lastimosamente ya no pueden ser evaluadas con el mismo valor que el resto que entregó a tiempo. ¿Sí? Salvo que haya alguna justificación por alguna situación de fuerza mayor, sea esto por calamidad doméstica, por enfermedad o por algo que en verdad haya sucedido que no le permitió entregar este proyecto. Caso contrario, pues lastimosamente cada una de las docentes se informará que no se puede recibir. Primero, por respeto y por responsabilidad al mismo niño. Segundo, por respeto a los niños y a los padres de familia que entregaron a tiempo. Y tercero, pues porque estamos formando en valores y estos proyectos lo que nos llama la atención es eso, formarnos en valores. Y un valor muy importante es la puntualidad. En cuanto al séptimo punto, los chicos deben recordar que en este proyecto se trabaja todas las asignaturas, solamente inglés queda para trabajarlo de manera individual porque esa es una asignatura que desde las bases la trabajan de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, solo inglés no tiene la calificación de los proyectos. Las demás asignaturas, incluida educación física, tiene la misma calificación del proyecto, es decir, del producto final. Para ello, para que disipar algunas inquietudes que se produjeron en el primer proyecto, las profes también nos hemos dado el trabajito de crear la rúbrica de evaluación de este proyecto. Es decir, usted ahí va a poder revisar, a ver, ¿qué nomás van a calificar las profes? A ver, dice, va a calificar originalidad, va a calificar ortografía, qué sé yo. Más adelante lo vamos a ver, pero hay que revisar esta rúbrica de evaluación para poder realizar nuestro proyecto de manera adecuada y poder obtener una calificación excelente. ¿Ya? Entonces, también les ponemos a consideración a ustedes la planificación de los proyectos, es decir, van a observar de qué manera se integran todas las asignaturas para poder realizar este segundo trabajo. En primer lugar, el objetivo nos dice que los estudiantes comprenderán que la convivencia armónica en contextos como el que vivimos, construye una cultura de paz a través del desarrollo de habilidades para la vida, comunicándolo de manera asertiva a las personas que lo rodean. Para ello, pues en lengua vamos a ver la historieta, cómo integro relatos, cómo integro exposiciones, cómo puedo escribir estas ideas a través de la historieta. En matemática, pues veremos la simplificación y multiplicación de división de fracciones, fomentándonos en la simplificación
y en la transformación de fracciones. ¿Para qué nos sirve esto? Porque la matemática es procesual, la matemática es de perseverancia y ese es un valor que para realizar cualquier actividad y en este caso los proyectos, los niños deben aprender, perseverar, no darse por vencidos. Si no me salió una cantidad, un ejercicio a la primera vez, pues persevero, lucho, intento hasta que pueda aprender algo. En estudios sociales, pues se verán ya ahí de manera central las mujeres representativas del siglo XXI y qué es lo que han hecho, qué obras han realizado, cuál fue su pensamiento para poder estar inmersas en la historia de nuestro país. En ciencias naturales veremos las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuáles son sus efectos y los cuidados que debemos tener para nuestro organismo. En educación cultural y artística, pues veremos los retratos escritos y gráficos representativos del Ecuador. Aquí enseñaremos o buscaremos cómo recopilar imágenes, cómo describir esas imágenes de estas mujeres representativas. Y pues en educación física, que es una asignatura que nos ayuda mucho porque nos indica algunas situaciones como por ejemplo reglas para ejecutar juegos tradicionales. Nosotros sabemos que las reglas son normas que debemos seguirlas a cabalidad, que es alguien que no sabe seguir una regla no puede realizar un juego adecuado y obviamente más tarde no puede seguir un proceso de alguna asignatura o cualquier proceso que se presente en la vida. Entonces, de manera concreta se les indica esto, estimados padres de familia y queridos niños, qué es lo central que se va a trabajar en cada una de las asignaturas. También les ponemos a consideración un ejemplo de una historieta de mujeres, más o menos con la tónica de la historieta que tienen que realizar los chicos, ¿sí? Es solamente un ejemplo. Recuerden que el tema central es de una mujer representativa del Ecuador. Para ello, ¿qué tiene que hacer? A más de las mujeres representativas que les vamos a mencionar, que les vamos a contar en las clases, tanto de lengua como de estudios sociales, los chicos pueden consultar, pueden investigar otros nombres de mujeres representativas del Ecuador, ¿sí? De estas mujeres que de alguna manera lograron ser parte de la historia de nuestro país. Ahora que todos tenemos la información a un clic, porque todos con datos, con internet, con cualquier medio digital, tenemos y contamos con estos medios de investigación. Los chicos tienen que investigar primero una mujer representativa para luego pues poder hacer la historieta. Hace ratito les mencionábamos que debemos revisar la rúbrica de evaluación y aquí está esta rúbrica. La primera idea o lo primero que vamos a calificar es la estructura de la historieta. ¿Qué va a estar o de qué consta la estructura? Es decir, que la historieta debe estar realizada en un formato A3. El formato A3 es esa cartulinita blanca más grande de la cartulina normal o del tamaño del cuaderno universitario. Ese es el formato A3, más grande. ¿Para qué? Para que los chicos puedan tener más espacio para dibujar, para que puedan hacer las viñetas, los recuadros, poner los globos, pintar, expresar toda la creatividad que pueden ocupar en una historieta. ¿Qué más se va a calificar en esta estructura? La utilización de viñetas y globos. Ya en lengua y literatura, pues, les indicamos qué tipos de viñetas, qué tipos de globos que se utilizan para los diálogos y también los gráficos que deben ser coloridos para que llamen la atención y le dé más vida y creatividad a la historieta que van a escribir. En segundo lugar, se va a calificar o se va a evaluar lo que incluye la historieta, ¿sí? De la mujer representativa. Es decir, al menos
para que se gane los 2 puntos, debe tener nombres y apellidos de la mujer representativa, el lugar y fecha de nacimiento de este personaje y la característica principal por la que se le conoce. No sé, me viene a la mente, supongamos, dice, estoy hablando de Dolores Cacuango. Ella fue una mujer indígena que luchó para que los, eh, los derechos de los indígenas sean reconocidos a nivel de constitución y también para crear escuelas bilingües para los indígenas. Es decir, esa sería la característica principal. Entonces, así más o menos deben buscar y referirse a la mujer representativa que elijan para hacer su historieta. El tercer parámetro que vamos a evaluar es el contenido. ¿Qué nomás debe tener ahí? Debe tener elementos de la historieta, es decir, los globos, los diálogos, las viñetas. Debe haber ahí cuidados y prevención, lo que hablábamos, ¿no es cierto? ¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Cómo prevengo alguna enfermedad? ¿Cómo estas mujeres habrán sido tan fuertes para no dejarse vencer ni convencer de alguna persona para que dejen de hacer esas obras o luchar por el ideal que ellas tuvieron? Y como tercera situación en este mismo ítem, calificaremos ideas de convivencia armónica y pacífica. Es decir, estas mujeres, ¿qué habrán hecho para que a pesar de esos ideales de lucha, de rebeldía, qué hicieron ellas para mantener una convivencia armónica, para poder vivir libres pero tranquilamente en sus comunidades o en el país? Ideas cortitas, ideas pequeñitas que los niños puedan hacer. Como cuarto parámetro, se va a evaluar la ortografía, la redacción y el uso del vocabulario, es decir, si escribe correctamente, si la ortografía es adecuada. Recuerden que ya estamos en séptimo de básica y no nos podemos permitir que nuestros niños escriban con minúsculas su propio nombre o que ni siquiera escriban correctamente su nombre. Entonces, la ortografía, la redacción, la gramática es un aspecto simplemente principal, primordial para el desarrollo de un estudiante. Como quinto y último ítem vamos a calificar la originalidad y la puntualidad. Es decir, esta historieta es creativa, es bonita, es llamativa. Sí, tomé ideas del internet, tomé ideas de textos, claro, es correctísimo, pero debo hacer que esas ideas se hagan mías. ¿Cómo lo hago? Poniendo mis ideas, poniendo mi plus, mejorando lo que ya existe. Entonces, eso vamos a evaluar la creatividad y originalidad y sobre todo que presente a tiempo, porque no sería justo que un niño, aunque no, bueno, por ahí le falló la pintura de los gráficos, pero entregó a tiempo y yo a ese niño le califico con 9.5. Y otro niño hizo una historieta hermosa, maravillosa, pintó con acuarelas, con témperas, delineó, perfiló, escribió con esfero de oro, pero no presentó a tiempo. Entonces, como hay que ser justos y equitativos, las profes tenemos que calificar también este aspecto importante y este valor que es la puntualidad. Así que a estar pendientes, a enviar responsablemente cuando deben hacerlo, bajo la vigilancia y la ayuda de nuestros representantes en casa. Revísenla a fondo, observen todo lo que tiene esta rúbrica para que podamos obtener una excelente calificación. Vamos también a
compartirles ideas de cómo se puede realizar una historieta. Ustedes saben y les indicamos siempre que todo lo que encuentro en el internet está bien, siempre y cuando yo lo tome y lo mejore de alguna manera. En este videíto nos dan algunos tips de cómo poder escribir o realizar una historieta y les va a ser de mucha ayuda a los chicos para que puedan realizar su producto final del proyecto número 2. Hoy haremos una historieta. Tenemos una hoja A4 de 21 por 30 centímetros. Haremos la historieta en 5 pasos. Paso número 1, las viñetas. Hacemos un marco y lo dividimos en 3 partes. Las viñetas son los recuadros y podemos hacer la cantidad y la forma a nuestro gusto. Aquí tengo otro diseño. También hice el marco, pero las viñetas de manera individual. Y otro de color amarillo con viñetas distintas. Yo voy a elegir este diseño. Y vamos con el paso número 2, el título. Y ya que estamos en el contenido, vamos a utilizar un borrador y hacemos el mismo diseño. Esta historia trata de un niño que se perdió y su documento de identidad lo salvó. Así que en el título ponemos como referencia la importancia del DNI. Ahora vamos a formar la historia aquí para luego pasarlo aquí. En la primera viñeta estará el niño perdido. Escribimos como referencia niño perdido, pero luego le buscamos un texto adecuado. Aquí un señor que encuentra al niño y le pregunta si está extraviado. El niño responde que sí y no sabe su dirección. En la siguiente viñeta el señor se sorprende. Aquí el niño, contento, recuerda que tiene su documento de identidad. Al final el adulto explica la importancia del DNI. Para hacer el título pueden buscar en internet letras tipo cómic. Y el título será No olvides tu DNI. Ahora el paso número 3, el dibujo. Y ya que vamos a hablar de un mismo personaje, debe llevar distintas expresiones en cada viñeta, pero respetando el mismo peinado, la misma ropa, etc. Pueden buscar en Google tipos de expresiones. Yo voy a hacer la historieta con emojis. Aquí, por ejemplo, el niño está perdido y por lo mismo está asustado. Elijo la expresión correcta. Pueden dibujarlos directamente o más fácil, hacer la cabeza, colocar el papel encima del móvil con el brillo al máximo para que la imagen trasluzca. Pasar el lápiz por encima y luego un marcador. Hacemos el cuerpo y los brazos. Recuerden que el pulgar siempre va por dentro. Seguimos con el paso número 4, el globo, que es el espacio donde irá el texto. Y aquí tengo los 3 principales, diálogo, pensamiento y grito. Y ya que aquí el niño está solo y asustado, se le genera un pensamiento. Y así vamos al paso número 5, el texto. Y el niño piensa, creo que estoy perdido. Si es niño le ponemos cabello aquí y si es niña le ponemos cabello a los costados y pestañas. También podemos agregarle un fondo, algo sencillo, como una vereda o siluetas de pasto o edificios. En esta viñeta dibujamos a un señor. Pueden buscar en Google señor animado o señor dibujo. De igual manera dejaré todas las imágenes y tips abajo en la descripción. Y aquí, ¿qué globo ponemos? El diálogo. Y el texto va con relación a la historia que formamos en el borrador. Así que el señor pregunta, ¿estás perdido? También debemos poner el mismo fondo y coloreamos. Debemos respetar los mismos colores y el fondo. En esta viñeta el niño responde que sí. Creo que sí y no sé mi dirección. Aquí el señor se sorprende y lanza un grito. Así que usamos el globo correcto. ¡Oh, Dios! Aquí el niño recuerda que tiene su documento de identidad y está feliz. Acabo de recordar, tengo el DNI en el bolsillo. Y al final el señor explicará la importancia de tener DNI. Dibujé al mismo señor de acá explicando, es importante llevar el DNI. Suscríbete al canal para más tutoriales. Gracias. Miren, entonces después de haber observado este video, incluso aquí nos dan algunos tips de cómo puedo realizar o mejorar una historieta, ¿no? El utilizar para el título
letras más grandes, más bonitas, el utilizar diferentes gráficos, cómo dibujar incluso. Entonces, a tomar muy en cuenta todas esas indicaciones y estos tips para poder realizar adecuadamente nuestra historieta. ¿Sí? Entonces también, una vez explicado este proyecto, cómo deben realizarlo, cómo deben escribirlo, les indicamos también las actividades finales del proyecto. Deben realizar los compromisos que se han dado como resultados del proyecto y el objetivo de aprendizaje. Entonces aquí nos dice, me comprometo a. El estudiante debe redactar 2 compromisos a los que ha llegado después de realizar el proyecto. Recuerda redactarlos en tu cuaderno de lengua. ¿Sí? Una vez que hice el proyecto o que estoy realizando las actividades, a ver, yo, Pepito Pérez, me comprometo a realizar investigaciones de mujeres representativas o me comprometo a identificar a estas mujeres representativas dentro de mi familia porque todas son importantes, o me comprometo a ser más puntual y enviar adecuadamente y a tiempo todas mis tareas, qué sé yo. 2 compromisos bien redactados como un niño de séptimo de básica, más o menos entre unas 4 a 5 líneas cada proyecto, cada compromiso, ¿sí? Luego tendremos la autoevaluación del estudiante, es decir, cada niño, cada estudiante, a ver, se hace un examen de conciencia y dice, a ver, ¿qué es lo que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? Y voy a contestar a estas preguntas que tengo. ¿Qué has aprendido en estas semanas? ¿Qué es lo que más te ha costado? El producto final, la historieta, ¿te quedó como lo esperabas? ¿Escribirías otra historieta? ¿Por qué? ¿De qué temas te gustaría escribir historietas? Y redactarlos aquí, al final, donde está. ¿Cómo debe hacer esto? Debe pasar a mano en su cuaderno de lengua y redactarlo de manera adecuada. Recuerde que esto es individual, no es en pareja, no es entre 3 personas y tampoco es que yo le pido a mi compañero y mando exactamente lo mismo. Por favor, a tener muy pendiente eso, mis queridos niños y mis estimados padres de familia. El proyecto es por cada estudiante. ¿Sí? Eso es muy importante, como les dije al inicio. Si por X razón algo sucedió y no pudo hacer, siempre comunicarse directamente con la docente tutora para que le pueda dar las debidas indicaciones y usted pues las evidencias y las justificaciones, pero ya solo en caso de fuerza mayor. Eso es en cuanto a las actividades como finales de los proyectos. Eso se debe trabajar los días viernes para que, pues, como no tenemos actividades sincrónicas porque las profes asistimos de manera presencial a la institución, los chicos trabajen responsablemente como lo hacen siempre. Serán los días viernes. En la primera hora tendrán el proyecto lector, es decir, la actividad de lectura que también está puesta en el blog. Y la segunda hora, pues, de la primera semana se trabajarán solo los compromisos, esos 2 compromisos redactados en 4 a 5 líneas cada uno en el cuaderno de lengua. Y en la segunda semana, igual en la segunda hora, después de haber trabajado el proyecto lector, trabajarán con el cuadrito de la autoevaluación. Paso a mano el cuadrito, completo las preguntas y las respondo. Eso es todo lo que deben realizar en este segundo proyecto y entregarlo como siempre de manera puntual. Recalco y reitero, siempre estar pendientes de las indicaciones que cada una de las docentes tutoras damos en las distintas horas de clase.
tomando en cuenta que las indicaciones son siempre similares porque las profes de los séptimos trabajamos de manera conjunta. Y es por eso que el material que el séptimo A revisa, lo revisa el séptimo C, lo revisa el séptimo G, lo revisa el séptimo F, porque, repito, las profes trabajamos de manera conjunta. Así que el mismo material lo tienen todos los estudiantes. De hecho, este videíto, a más de ser compartido en los diferentes grupos, también estará en la sección de recursos en el blog. Cualquier inquietud, cualquier duda que se vaya presentando, siempre dirigirse directamente a la maestra tutora. Eso es todo en este proyecto. Muchísimas gracias. Pues esperamos que el día 10 de diciembre lo entreguen de manera puntual. Un abrazo y un saludo de parte de cada una de las profes a todos los padres de familia y a los niños. Muchas gracias.